Es un tiempo donde Dios nos quiere reunir a todos. Por eso nos dejamos llevar a su seno y atraer a su casa entonces para recibir lo muchísimo que Él tiene en días, amado, que si no fueran acortados nadie sería salvo. Así que es imprescindible contar con la ayuda de Cristo, Y por eso su palabra, allí en el libro de Isaías, capítulo 44. Un pasaje que no deja de sorprendernos y siempre Dios esgrimiendo cosas viejas y cosas nuevas, tesoros viejos y tesoros nuevos, que nos hace sentir como antes y como siempre, tan amados como al principio, y Él dejando gotear de ese panal de miel, podríamos decir, del cielo mismo, esta su dulzura, que es para vos también. Allí en el libro de Isaías decíamos, capítulo 44 y versículo 24 hasta el final. Un pasaje cumbre, ¿no? Ahí como que llegando a un momento muy importante de la historia, donde alguien sería hecho notorio de mano de Dios, de parte de Dios. Alguien extranjero, alguien muy poco visto, alguien no imaginado que iba a estar en la cuenta de Dios, un tal Ciro, de quien se nos habla sobre todo en el capítulo siguiente, el capítulo 45. Pero bueno, para sacarnos del anonimato está Dios hoy trabajando con nosotros en el capítulo 44, el anterior. Como que todavía estamos ahí y yo creo por momentos que hemos quedado un poquito como repetidores, ¿viste? Cuando uno diría, repetir jardinera imposible, ¿no? Y a veces como que estamos repitiendo jardinera, primaria, no sé. O en realidad yo creo que ya estamos en edad terciaria, Estamos en la Universidad del Cielo, donde Dios nos está hablando cosas que parecen, bueno, y no porque parezcan sencillas, las veamos con menor poder del que en verdad tienen. Porque somos tan pequeños como Dios sabe que somos de pequeñísimos, así como nos vemos a nosotros mismos, entonces Él se agiganta. Él está viniendo a nosotros sabiendo nuestra pequeñez, sabiendo la urgencia del tiempo que ya empezó y que ya está a punto de terminar, y las cosas que Dios quiere hacer con los tales Ciros de este tiempo. ¿Quién era Ciro? Ciro era alguien extranjero, como ya te dije, era alguien desconocido, ahí perdido entre el enjambre, ¿no?, de la multitud, aún de otras naciones, de los medo-persas, pero Dios habría de comenzar a través de Ciro un imperio impresionante como no hubo nunca antes jamás. Este Ciro habría de derribar lo babilónico, habría de Dios usarlo a este don nadie, pero que a este extranjero Dios le haría una estrella del cielo que resplandecería en el firmamento de Dios. Dios habría de hacer con este anónimo, habría de hacer cosas grandes. Yo creo que este señor llamado anónimo, ¿no?, que acabo de mencionarlo, es alguien muy conocido, ¿no? Porque te cuento, ¿no? Muchas veces en el área financiera, económica, de sembrado en la iglesia, son las ofrendas y los diezmos. Por ejemplo, ayer que estaba en Plaza Pascual y de repente, bueno, termina el culto y me dice una hermana, la que se encarga de contar con otra hermana, que siempre lo hacemos a 2 firmas, 2 hermanos que estén cortejando, que estén registrando y todo con las garantías y la seriedad necesaria, como lo hacemos acá, obviamente. Y me dice, pastor, hoy nos vamos a quedar por acá hasta que usted vuelva, porque yo termino el culto, termino el tecito que compartimos allá, como acá, algunas cositas ricas, como allá, también acá. Y me dice, pero hoy nos quedamos hasta que usted vuelva del reparto de los hermanos que yo traigo en el auto y los vuelvo a llevar luego a la casa, porque hay un diezmo. Hay un diezmo como que, bueno, como decía, como que sobresale un poco de lo común, ¿no?, en cuanto al número que era, ¿no? Yo me imaginaba, wow, ¿no? Porque estamos en un momento donde estamos necesitando, no te imaginas en qué momento estamos, ¿no? De grande en cuanto a la demanda, pero más grande va a ser el favor de Dios. Y cuando termino el reparto de regreso de los hermanos a sus casas, vuelvo y bueno, está ahí con los sobres y me dice, mire, esto es lo que yo le decía que habría de ingresar, que no era tanto, pero bueno, ella lo vio como un número abultado. Y yo digo, ¿vos sabés quién trajo este diezmo? No, es anónimo. Y Dios usa los anónimos. Capaz que vos te ves como un anónimo ahí, ¿no? Capaz que te ves como alguien que vos decís, pero yo jamás, nunca voy a figurar.
Y este don Ciro, capítulo 45, pero hoy estamos nosotros en el capítulo anterior, 44, en el preparatorio, habría de emerger cuando él no sabía, cuando Dios le placía y cuando Dios había determinado en la geografía de sus tiempos que habría de ser el tiempo del protagonismo de los extranjeros de Dios, pero somos de Dios, aunque tengamos la extranjería y no somos israelitas, ni de Judá, ni de esa tierra, pero somos de Cristo. Dale el aplauso grandote, aleluya. Hay uno que están diciendo, el pastor se olvidó de leer la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que hacer siempre la misma manera? Yo me quedé un poquito con Daniel, con mi hijo, y él arranca y empieza a predicar y levanta un pulgar y dice, bueno, dejen el pulgar ahí, que luego vamos a hablar del pulgar o pulgarcito, no sé, y que el sol, que la luna. Y uno dice, pero bueno, ¿por qué tenemos que estar a veces tan encuadrados? La verdad es que Dios tiene planes grandes contigo y conmigo. A veces somos nosotros los que regulamos, perdonen la expresión, ¿no? Los que metemos marcha atrás. Pero nosotros deberíamos ser como las motos. Viste que las motos tienen todo, solo cambios para adelante, no tienen marcha atrás, a no ser que sea un triciclo. Así que vos y yo tenemos que olvidarnos eso de echar para atrás, porque son días, versículo 24, capítulo 44 de Isaías, donde así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo, te dice el Señor, solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Te das cuenta? Ahí apareció Ciro. Ahí al final de una cumbre, de un monte, de un momento alto y sublime como se nos representa que es este lugar. Y capaz que algunos dicen, ahora entiendo el porqué de las escaleras entonces, pastor, porque claro, es un lugar alto, un lugar subido en tono espiritual, un lugar de enjambre de cosas gloriosas de Dios. Acá hay una colmena de mieles de Dios, donde nosotros somos prototipos para el ejemplo de muchos más. Hay mucha gente que no sabe, como nosotros ignoramos también todo. Pero de repente el cumplimiento de lo no esperado y no imaginado habría de arropar la vida de Ciro, como te digo. Porque él tendría la identidad de un amor personal, pero de un Dios que es plural. Porque Dios es Dios de todas las multitudes. Pero Dios, ¿cuántos dicen conmigo? Es mi Dios en lo personal. Es lindo, ¿no? Esa primera persona de Dios hablando en el Antiguo Testamento. Yo soy un enamorado del Nuevo Testamento, pero por supuesto del Antiguo Testamento también. ¿Pero por qué Nuevo Testamento? Porque ahí está la revelación de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento él habla en primera persona. Él se pone así amoroso, se pone mimoso y te habla así al oído y como que se recuesta ahí en tu hombro y te habla y te susurra. Y le estaba de alguna forma seduciendo el alma, Ciro, porque este era un medo persa, ya te dije, era un medo medio no sé qué, ¿no? Y así nosotros, ¿no? Venimos de una esencia humana que sabrá cada uno quién es y de dónde vienen sus orígenes, o capaz que no tanto lo sabes. Pero precisás ese susurro tan dulce y tan lindo de Cristo, porque es Cristo el que está hablando. ¿Por qué te digo que es Cristo el que está hablándole a este Ciro de Medo Persa? Porque mirá lo que está diciéndole, le está susurrando a su oído, dice, así dice Jehová, tu Redentor. ¿Quién es Jesús? Así con mayúscula, es tu Salvador. Estamos re enamorados de Cristo. Él es el Redentor.
Él es el que no compró con precio de plata, de dinero o de oro nuestras vidas, sino que Él se entregó a sí mismo. Él es nuestro Redentor. Jamás pongas tu esperanza en lo que no es Dios, ¿no? Porque muchas cosas parecen ser nuestra redención, ¿no? en esta vida. Pero, por ejemplo, el papelito billete no es más que eso, es un papel billete, nada más. Pero yo soy tu Redentor, dice el Señor. Yo soy tu amoroso Dios, tu Dios personal. ¿Qué clase de concepción divina de dioses, en plural, capaz que tenía este pagano, de origen pagano Ciro, ¿no? Pero ¿cómo se le muestra el Señor de una manera personal? Vos tenés que entender que Dios es tu Dios personal. Que tu Dios tiene una cuestión contigo y conmigo. Una cuestión personal tiene Él con nosotros. Hay gente que dice, sí, la cuestión que tiene Dios conmigo son mis fallas, son mis manchas, son mis pecados, pero Él es tu Redentor. Él es el que te lavó y te lava con su sangre preciosa. Cada error, cada patinada, cada tropiezo que te mandás, tenés abogado delante del Padre. Y si confesás tus pecados, Jesús es fiel y poderoso para perdonarte y limpiarte y librarte de toda maldad. Él es tan fiel, amado, tan fiel que siempre está buscando que estemos a cuentas con Él. Y dice, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, aunque seas medo persa, aunque vengas de orígenes paganos, dice el Señor, yo soy tu Redentor, que te formó. Y hablando en primera persona, podríamos seguirlo leyendo, que te formé, dice, desde el vientre. No, ¿será que me vas a formar, Señor? Porque yo me veo más deformado que formado, capaz que dicen algunos. Pero Dios, la verdad misma, dice en tiempo ya consumado, entonces, dice Dios, te formé. Te formé, dice, desde el vientre. Y ahí como que Dios en verdad se está quedando en el calendario ahí en un punto, pero en verdad Él lo hizo desde antes de los tiempos. Pero Él terminó su manufactura cuando estábamos en el vientre de mamá. En el vientre de la mamá que de cada uno, ¿no? Y Él ahí no solo formó a ver qué ojitos va a tener el bebé, a ver qué orejitas. Yo en estos días que me corté el pelo, digo, wow, mejor las tapo, ¿no? No solamente Dios estaba mirando eso, Dios estaba dándole forma a este vaso espiritual que sos vos también. Él estaba formándote y Él de repente, no sé, a qué altura de los 9 meses o al final de los 9 meses, Él pasó raya y dijo, producto terminado. Y nosotros nos miramos hoy y decimos, soy un desastre. Tengo tantas fallas como en verdad Dios no te las ve, porque Él ya trabajó en eso. Y por eso cuando te vas, terminás volviendo a Dios. Por eso cuando te desvías, te volvés a corregir en Dios, ¿viste? De repente dejás y de repente volvés a la iglesia. Yo a veces se me sale de la vaina lo pastoral, ¿no? Y digo, pero bueno, no siempre, Señor, debería uno estar dando maneja a cientos de hermanos, porque como que le da un par de manejazos y vienen a la iglesia y arrancan un poquito en 4 cilindros, de repente quedan en 3 fallando y de repente, ¡pum!, se apagan, ¿no? Y yo digo, ¿otra vez? En realidad, porque te formé, dice el Señor, te traje hoy. Porque no sos de la deformidad, sos conforme al modelo original que está en Cristo Jesús. Por eso es que no te has detenido. Por eso, aunque te hayas ido, has vuelto. Por eso, aunque te hayas caído, te has levantado, porque ya estás formado a imagen y semejanza de la gloria de Dios. ¿Y por qué no le damos un aplauso, Israel, entonces? Un amén grande, qué lindo que se decore con ese aplauso grande también, gloria, aleluya. Así estaba este hombre, ¿no? Como que llegando del vientre de su mamá ya formado. Yo, Jehová, le dice, ¿no? Como diciendo yo en tu hoy como en tu ayer. Porque a veces nosotros tenemos ese recuerdo, ese fácil y más tendencioso recuerdo, por lo menos me pasa a mí, no sé a vos, de recordar la infancia con ternura, ¿no? Y lo escuchaba en estos días de boca de gente que estaban entrevistando en la televisión, y cómo uno pondera mucho la infancia, ¿no? Por lo tierno y cosas lindas. Pero en realidad nosotros no dejamos de ser infantes ante la persona de nuestro Padre, somos sus hijos.
Y nosotros a veces nos ponemos grandes y se ponen juntamente con nosotros grandes también los problemas. Pero en ese cuidado que Dios tiene de nosotros, que a veces nosotros lo perdemos de vista, me está siguiendo, ¿no? Dice Jehová, yo, Jehová, lo hago todo. Capaz que era el peor momento para decirle, Ciro, mirá que vas a gobernar, Ciro, mirá que vas a servir la voluntad de Dios. Ciro, mirá que Jehová Dios, el único verdadero Dios, no el que conociste en tus orígenes, el Dios verdadero, que es tu Redentor en la persona de Cristo Jesús, ya tiene absolutamente todo diseñado. Y Él se basta. Él es suficiente. Es que nosotros a veces nos ponemos tan de imprevisto como vienen los problemas, a no saber cómo hacer para ayudar en el asunto. Y yo no te estoy diciendo que no hagas nada en los que puedan ser tus problemas, pero quiero decirte que Dios se basta solo. Yo, Jehová, yo lo hago todo, aleluya. Y lo que parece incambiable, lo que parece sin fin, lo que parece insolucionable, está en la poderosa mano de Dios, porque aquello que planeó Dios desde el vientre de tu madre, Ciro, lo va a cumplir contigo también, Dale el aplauso grandote, aleluya. Yo lo hago todo. ¿Cómo vas a hacer, Dios, con esto, no? A veces nos rompemos la cabeza. ¿Y para qué? ¿Para qué el afán? ¿Para qué preocuparse? Dice que por mucho que se afane el hombre, dijo Jesucristo, de más está, porque no puedes añadirte nada con tanto afán. En realidad puede restarte salud, descanso, sueño. No hay como apoyar la cabeza tranquilo y así poder descansar y así poder dormir. Y eso se logra si apoyas tu cabeza, tus pensamientos en Cristo y en sus promesas, que son sí, amén. A mí me gusta eso de que el Señor descendió con su Espíritu Santo sobre la cabeza, ¿no? De los 120. Eran 380 más, eran 500 en total, y seguro que los 380 que no perseveraron fue un poco por aquello, ¿no? De la preocupación y cómo hago. Pero dice, y te dice el Señor, yo lo hago solo. Es tremendo ver también cómo Dios se ocupa de lo que sigue ahora nuestra atmósfera espiritual. Es terrible estar viviendo, imagínate qué atmósfera espiritual estaría viviendo Ciro, un pagano totalmente. El paganismo, ¿sí? De alguna manera era lo que se esgrimía en todas esas otras regiones. Imagínate en qué atmósfera de opresión. Es terrible vivir bajo opresión espiritual porque no se ve, pero está ahí eso. Y te aprieta en la cabeza, te aprieta los pensamientos y estás como embotado, ¿no? Yo ayer a la noche, luego de un magnífico culto en Playa Pascual, yo siempre la miro a la hermana porque es una hincha tremenda de Playa Pascual. No, más bien no tanto. No, ama este lugar y ama Alicante también, como nosotros. Y venimos después de un culto muy lindo, como te decía, allí en Playa Pascual me fui al cerro. Y como que se sentía el ambiente, ¿no? Como que estaba así, ¿no? Y es que venimos con palabras de guerra. Ayer fue tremenda la palabra de batalla espiritual que Dios nos dio para Playa Pascual también. Luego me llama la sorpresa Dios cuando pregunto el tema de la capacitación que viene ahora luego, y es cómo resistir a Satanás, que se escribe con minúscula. Y uno estaba ayer en el cerro y decía, qué guerra, ¿no? Y estaba en el ambiente, ¿no? Era como algo que se estaba ceñido sobre el ambiente espiritual, eran como cielos de bronce, ¿no? Y uno empezó ahí a estar en la presencia de Dios, ahí juntito a lo que podemos llamar ya el altar del cerro, ahí donde subimos todas las semanas, y fue una expansión tremenda. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios y el dueño de los cielos. Él es el que abre cielos, el que erradica sobre ti la opresión espiritual que está sobre el resto de las naciones. Yo creo en el agujero de ozono. ¿Cuánto dice? Yo también, pastor. Pero vos creés en el agujero celestial que Dios pueda hacer en los cielos y que puedas estar bajo el brillo, fulgor de gloria del rostro de Cristo, porque el Señor abre los cielos para resplandecer sobre sus hijos. Dale el aplauso. Él lo hace, y Él lo hace solito, no precisa de nadie. Yo, Jehová, que lo hago todo, pero también dice y aclara que extiendo solo los cielos. Esta brechita, ¿no?
uno lo podría pensar así. Yo no sé, ¿cómo le llamaríamos a esto? Esto es grande, pastor. Pero espiritualmente, esto así más o menos en este perímetro será el balancín, la banderola que tengamos abierto en el cielo. No, yo creo que tenemos que pedirle al Señor que abra cielos sobre esta toda ciudad de Montevideo. Porque Él es el que abre los cielos y lo hace solo. Pero también Él es el que extiende la tierra por Él mismo. Eso de que no es solamente cielo y cosas celestiales y solo espirituales. Dios baja a tierra su palabra, hermano. Dios baja a tierra sus promesas cumplidas. Si no, sería mera teoría. Y estaríamos de puro bla 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 nada más. Pero estamos de vida testimoniales. Estamos hablándole a la gente aún sin hablarle. A través de lo que ven en nosotros, porque Dios hace bajar de esos cielos que Él mismo abre, hace bajarlos aquí a la tierra. Y nosotros somos polvo de la tierra. Me van siguiendo, ¿no? Esa realidad transformadora que transforma realidades y entornos. Yo no sé en qué tierra estás viviendo, en qué polvo, en qué aridez, en qué pedregal. Pero Dios, cuando habla de extender la tierra de Dios es una tierra fértil, que fluye leche y miel. Y en esa tierra habitable te quiero hacer habitar a ti, te dice el Dios de Ciro, que es tu Dios también. Dale otro aplauso grande, aleluya. Él extiende, te saca de estrecheces y te hace crecer territorialmente también, aleluya. Y Él toma, hermano, en su puño, mirá, al enemigo. El enemigo que se esgrime en esos versos, en ese verso nada más del versículo 25, ¿no? Como que no le da demasiada importancia a Dios, pero sí le da el lugar que tiene que tener, como que no hay que negar. Como Dios lo dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Pero tranquilos, a veces no sabemos a qué Dios servimos. Y parece que sí creemos saber al diablo con el cual estamos peleando. Hay gente que habla más del diablo que de Dios. Hay gente que mira más para la vereda del diablo que al cielo de Dios. Cuando en verdad, dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Así que hay que sacarle la mirada al enemigo, pero hay que saber quién es y dónde está y cuál es el lugar que merece. Y quién está a cargo de eso. Porque vuestra guerra es mi guerra, dice el Señor. Si no fuera así, nosotros mientras dormimos en la noche, que entramos en un estado de inconsciencia, quedaríamos librados a demonios. De hecho, hay gente que está mal espiritualmente y las noches las pasa mal. Porque ve esto, porque experimenta aquello, porque tiene tales o cuales sueños. Pero cuando estás en la elección en la cual estás y estás en Cristo, en el que es cabecera de este pasaje, que es tu Redentor con mayúscula, en paz te acostás y así mismo descansas y te levantás. Y aunque vos estés durmiendo, dice, Dios no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Y no importa que en ese momento, que no solamente en la noche, trabajan más las bocas, ¿no? de droga y todo esto, viste que se está hablando mucho de todo eso terrible. Oremos por Uruguay, todo lo que tiene que ver con la drogadicción y toda esa noche, ¿no? Tan oscura, de tanta actividad, pero sobre todo de tinieblas, donde ahí está todo operante, ¿no? Y cuando el ser humano duerme, ¿viste? ¿Cuándo hay más perdición? En las noches. ¿Cuándo están actuando más los cabarets y toda la parte de lujuria y pecado y droga, como te decía, y alcoholismo y homicidios? Generalmente en la noche, porque ahí hay mayor movimiento de demonios. Ahí cuando estamos en un estado inerte nosotros y de inconsciencia, descansando en paz en Cristo, pero Él se encarga de todo. Como decía el versículo primero que estábamos leyendo, yo Jehová lo hago todo. Y en cuanto a lo espiritual, en cuanto a los demonios y toda esa demoniología, sí, tan tremenda para conocerla, pero no estamos llamados a meternos en la profundidad de Satanás, ¿eh? Eso está claro. Eso está así demandado en la Escritura. Tenemos que saber lo que hay que saber y nada más. Dice que aún es vergonzoso hablar lo que ellos hacen en lo oculto. A las obras de las tinieblas más bien hay que reprenderlas. Y en Apocalipsis dice que una de las 7 iglesias se había metido en las profundidades de Satanás, lo cual le enfermó el coco. Se llenaron de ataduras y opresiones.
Porque no estamos llamados a eso, porque Dios es el que se encarga. Y versículo 25, hablar Él en primera persona a favor nuestro, dice Dios, yo deshago las señales de los agoreros y los adivinos. Vos sabés que Dios hace señales, ¿verdad? ¿Qué es una señal? Algo visible. El diablo le gusta hacer bulla. Y no solamente que él se va de boca, él realmente hace señales. Te deja ver cosas que te dejan pasmado. Vos estás mirando cosas y decís, es terrible lo que estoy viendo. Pero son señales del enemigo, señales engañosas como son los espíritus de adivinación. Y cuando uno tiene la verdad de Dios, no importa lo que uno ve, porque uno no anda por vista, sino que anda por fe. ¿Me está siguiendo, no? ¿Y qué hace Dios? Eso que voy a decir, esto está terrible, porque lo estoy viendo, pastor, porque es una realidad. Yo estoy viendo, bueno, son señales de los mismos demonios que te están vendiendo una mentira. Y Dios dice, yo voy a deshacer esas señales. Yo voy a hacer que eso que vos estás viendo no sea tu fin, sino que voy a mostrarte, vas a ver mis señales de poder, de maravillas y de milagros. ¿Lo crees? Dale el aplausote, porque esas son las únicas señales que tienen que mirar tus ojos. Yo deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los hechiceros, dice Dios. Los tiene a todos locos, ¿no? Porque se la pasan trabajándote y no pueden lograr nada. Porque Dios, así como ellos hacen, Dios se lo deshace. Es tremendo Dios. Así que ¿para qué nos preocupamos? Cuando lo que somos lo que somos porque Dios nos ha querido hacer, lo que vamos a hacer todavía en Él. Vamos a ser gente tipo Ciro. Gente de la cual Dios va a tener misericordia, y no solo misericordia, sino que se va a placer Él de usarnos con portentos y maravillas y milagros tremendos que vamos a salir y sobresalir en la historia como este rey Ciro. Alguien que además tenía que saber esto, y ya estoy casi terminando. Versículo 26. Que Dios, el Dios de Ciro y el Dios nuestro también, Dios es un Dios, versículo 26, en ese yoísmo maravilloso de Él, ¿no? Porque Él es el gran yo soy. Ahora también sigue hablando de Él y su primera persona en relación con nosotros. Dice el que despierta la palabra. ¿Será que la palabra se echa a dormir una siesta? A veces nos parece que sí. A veces dice, pero Dios, ¿hace cuánto que me hablaste esto? ¿Cuánto hace que me dijiste estas mismas palabras? ¿Cuánto hace Dios? Pero Dios es un Dios que hace ser el despertador del cielo y trae a cumplimiento sus palabras. Dios es el que despierta la palabra, el que cumple su consejo. ¿Viste eso que Dios te aconseja? No, tenés que ser mejor así, de esta otra manera. No te comportes de esa manera, no hagas así, no vayas con tal persona. Sé de los míos y sé de lo mío, te dice el Señor. Y Él te aconseja como padre, te aconseja como madre, como hijo. Y si no, venís mañana que estamos hablando de la familia. Y Dios, esos consejos que Él tiene, versículo 20, los cumple. Cuando uno entra en los consejos de Dios, no solo para oírlos, sino para hacerlos, vas a ver el cumplimiento de Dios que te va a traer eso. Dios es el Dios que te lleva así de la mano, que te saca, que te corrige de tus orígenes y te pone en sus metas, hacia el perfil cristiano en el cual tenés que estar y ser, y habitar en similitud de Cristo. Y cumplir así la imagen y semejanza original que en el huerto Dios dijo, haré al hombre mi imagen y semejanza. Pero cuánta deformidad, cuánta deformación que hay hoy en la humanidad, ¿no? Pero cuando entra el consejo de Dios por nuestra retina, por nuestros oídos y se permea dentro de nuestro corazón, el Señor trae el cumplimiento y vaya a llegar el momento que vas a decir, valió la pena cumplir con el consejo de Dios. No con lo que me dijo el vecino, no lo que me dijo mi humanidad, no lo que hace el mundo y aconseja con su mal ejemplo. Cómo hay que ser en realidad para seguirse destruyendo, porque no hay mejor demostración de lo mal que está todo este mundo. Al ver sus resultados ya es más que suficiente. Pero nosotros tenemos un consejo para dar también a la gente, un consejo en el cual se puede prosperar. Un consejo en el cual se puede agradar el corazón de Dios y ver que da buenos resultados, ser lo que la Biblia dice que seamos. ¿Me vas escuchando, no?
Y eso es lo que Dios le estaba también esgrimiendo a este hombre, que capaz que ya estaba como se sentía, se creía a él que ya las sabía todas. Pero en su adultez, en su quizás manera ya adulta de ser, ya madura, realmente Dios, como decíamos al principio, siempre somos para Él hijos tiernos. Y Él es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, así que toma su consejo sano, porque Él despierta su consejo para que habites en tierra bendecida, ¿sí? Y sean reconstruidas tus ruinas y te edifique Dios por completo. Dale el aplauso, porque eso es lo que viene como resultado de un Dios edificador de vida y de vida en abundancia. Aleluya. ¿Cuántos gritan amén? Inclina tu rostro y decirle a Dios: no sé por qué, pero me elegiste. Ciro se estaría encogiendo de hombros y decía: esto es una locura, no puede ser verdad. No era judío. Todo lo que Dios tenía como trato en aquel tiempo era en exclusividad con los judíos. Fronteras para afuera, nadie como que existiera. Y de repente este se vio incluido. No nos excluyamos más. El Señor te tiene incluido dentro de un tiempo que por largo tiempo Él mismo lo ha estado esperando. Pero Él en este tiempo despierta su palabra. En este tiempo, te digo esto último, que está ahí también. En este tiempo, Dios te hace obediente a su voluntad. Porque lo último que está diciendo de Ciro es, dice Dios de Ciro: cumplirá todo lo que yo quiero. Como que no le está preguntando a Ciro. Dios dice: Él va a cumplir todo lo que yo quiero. Así que dale gracias al Señor. Te eligió y te pone la obediencia, así como un sello. Tácate. Por eso cuando te vayas, te dije, terminas volviendo. Cuando te enfriás, volvés a calentarte. Cuando dejás, te reintegrás. Porque estás atado en tu cuello a la obediencia. Eso es maravilloso, eso es un seguro maravilloso. Dios no te deja tranquilo. Así y por eso, pero ¿para qué contender con Dios? Este hombre se debe haber rendido en un momento de haber dicho: bueno, listo, ya basta de mí, sea hecha tu voluntad. Y a eso llegó porque ese era el plan. Eso es lo que Dios tenía diseñado. Entonces Dios le dijo: bueno, en el caso de él, Ciro sería un pastor. Vos vas a hacer lo que Dios quiere que seas. Ya sos quizás lo que Dios quiere que seas, pero vas a seguir trabajando en eso. Y vas a cumplir todo aquello que yo quiero, te dice el Señor. Qué enorme tranquilidad, porque de quien más tememos es de nosotros mismos. A veces nos miramos y decimos: wow. En cuanto a mí, decía el salmista, mis pies casi resbalaron. Si no fuera por Dios. Pero Dios es el que te diseña, el que te guarda, el que te catapulta. Y te dice: el tiempo ya llega de que yo haga en ti mi perfecta voluntad. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos.
Entrevistas en SJC, el canal de la familia.